Respetados lectores, futuros administradores de este país, profesores, ingenieros, arquitectos, cualquiera que sea la profesión que decida. Me decidí a hacer este video porque se presentó una circunstancia bastante fea, diría yo, que demuestra el nivel de ignorancia del pueblo colombiano y de las personas que presentan la información en todos los medios de comunicación, incluso entre muchos de nosotros los youtubers, porque hablamos sin el argumento, sin conocimiento de argumento. Este video obedece a que dos youtubers, dos personas profesionales en comunicaciones que tienen un canal, estaban criticando la reforma a la educación que propuso Gustavo Petro, porque reducía la jornada laboral de los maestros, porque ponía a los maestros a trabajar menos tiempo, y por los salarios y bueno, toda cantidad de críticas que nos hacen a nosotros los maestros. La verdad es que la reforma educativa en últimas está salvando algunos baches que tienen o la legislación educativa hasta el momento. Por esa razón voy a hacer 2 o 3 videos sobre educación en los cuales voy a tratar como de explicar lo más mínimo posible los conceptos de educación que se manejan y cómo se maneja esto a nivel del país. Para ello voy a hacer una, unas precisiones a partir del concepto de educación o el modelo pedagógico nacional. También voy a hablar un poquito sobre la Constitución, sobre los decretos que rigen el país y muy en particular para corregir el error nefasto y espero sacar de la ignorancia más de uno que tiene con respecto a la educación y cómo se percibe la educación, cómo debería percibirse la educación del país. Porque a veces incluso hasta los padres de familia eh, dicen que pobrecitos los maestros, que con 40 y 50 estudiantes, que pobrecitos, realmente esto es una profesión y como esto es una profesión nos pagan y como es una profesión, pues obviamente lo hacemos de carácter vocacional, es decir, el que tenga las habilidades y destrezas para desarrollar el trabajo como docente. Entonces, no es un favor que le estamos haciendo a la sociedad, esto es un trabajo y en los trabajos, pues obviamente hay que trabajar, pero que tenemos algunos privilegios, sí. Y de una vez les voy diciendo, uno de los privilegios es que los maestros trabajan nomás 40 horas a la semana. Son uno de los privilegios. Pero ¿cuál es la discusión al respecto? Si el mundo entero está tendiendo a reducir las jornadas laborales de todos los empleados, porque lo expliqué en el video anterior, se pretende que las empresas sean más productivas y más eficientes al reducir el potencial o el estrés existente entre los empleados por trabajar tantas horas. Entonces se supone que los empresarios son capaces de entender que al reducir la jornada laboral el empleado está más relajado, por consiguiente puede desarrollar su labor con mayor eficiencia y al desarrollar su labor con mayor eficiencia, pues obviamente la empresa es más productiva. Y si al reducir los horarios queda horario para cumplir todas las expectativas de producción de las empresas, pues obviamente también hay la posibilidad de abrir nuevos puestos de trabajo que también contribuyen al proceso de desarrollo de la sociedad, porque una persona con trabajo es una persona con dignidad. Eso es muy feo que a uno le estén regalando cosas, que a uno le estén dando todo subsidiado. Realmente es indignante porque si uno tiene la habilidad de trabajar, debería estar trabajando en lo que ama, en lo que desea, en lo que le gustaría desarrollar. Basado en la filosofía platónica que dice que el secreto de la felicidad está en gustarle, en hacer lo que a uno le gusta, es decir, gustarle lo que uno hace. Bueno, básicamente este asunto voy a iniciar como desde lo macro hasta lo micro. Lo macro es que el país está inscrito en la OCDE. Es una organización internacional de educación
que tiene unos estándares para medir la calidad de la educación. Esa es la OCDE. ¿Listo? Y por eso es que criticamos al país y decimos que es que el país no tiene, o el sistema educativo del país no es bueno, porque ante la OCDE o ante las pruebas externas, o incluso entre las pruebas nacionales como son el ICFES y las pruebas a ver, los estudiantes del país no dan pie con bola, no dan resultados. ¿Qué significa esto? Que si nos medimos con el nivel educativo internacional, realmente el país está atrasado. Y no podemos negarlo, porque estos exámenes internacionales e incluso el examen ICFES, si usted lo mira sin pasión y sin perspicacias, eso es un examen de comprensión lectora. Y si usted mira los exámenes de clasificación de los maestros para poder ingresar al sistema, es un examen de comprensión lectora. Y si ha habido hasta el momento casos que yo conozco de maestros que han presentado 5, 6, 7 veces el concurso y no han pasado, saque la conclusión. Los maestros no tienen capacidad de comprensión lectora. Y me atrevo de manera avesada, no estultítica, de manera avesada, a decir que si a todos los maestros nos aplicasen en este momento un test de comprensión lectora, no para clasificarnos o echarnos del sistema o no sé qué vicisitud o qué venganza estarán camuflando o estarán pensando de manera soterrada muchos en contra de los maestros, muchos de los maestros nos rajaríamos en ese tipo de exámenes porque son exámenes de comprensión lectora. Esos exámenes de comprensión lectora tienen matemáticas y las matemáticas se resuelven es con comprensión lectora. Esos exámenes de comprensión lectora tienen un aspecto que es el aspecto pedagógico y ese aspecto se resuelve con comprensión lectora, obviamente también con conocimientos pedagógicos básicos de los diferentes modelos, de las diferentes percepciones, las diferentes filosofías que conforman el universo psicológico y el universo sociocultural. Por esa razón es que se habla de modelos pedagógicos, porque cada uno de ellos obedece a una tendencia filosófica y a una percepción sobre sociedad. Entonces, pues, obvio que si los maestros, muchos de ellos no pasan el concurso y no tienen las competencias para pasar el concurso, un examen de comprensión lectora, lo más lógico es que los estudiantes no tengan un nivel de comprensión lectora. Las razones, cualquiera que sea, las explicaré quizá cuando vaya ya en el modelo de didáctica, pero por ahora vamos a quedarnos en ese principio. La OCDE rige los conceptos de calidad de la educación de los países que están afiliados y el país está dentro de los no mejores porque son exámenes de comprensión lectora. Nivel internacional. A nivel nacional, la Constitución establece específicamente que, que la educación debe ser gratuita. Entonces, cuando critican a Gustavo Petro que la universidad es gratuita, que ahora se va a volver de mala calidad y que la educación secundaria y primaria que antes había que pagar, porque yo recuerdo que la gratuidad de la educación empezó en el año 2009, los primeros decretos aparecieron en el 2008, pero la gratuidad ya como orden empezó en el 2009 para aplicar 2010. Antes se pagaba la educación. Yo recuerdo que en el INEM Custodio García Rovira, donde yo estudié, había que pagar la educación. Y de las familias pobres, pues el rector hacía saltimbanquis y no pagaba, y no, las familias no pagábamos. O por ejemplo, en el caso mío, que como siempre fui mejor estudiante de mi familia, pues siempre salí becado, siempre estuve becado. Yo nunca fallé en eso. Y pues para mí siempre ha sido un orgullo mostrar que, que siempre estuve becado. Pasé a la universidad sin necesidad de examen ICFES, de necesidad de examen para entrar a la universidad, porque con mis exámenes ICFES fue suficiente. Y pasé el examen como profesor, como rector pasé el examen en Barranca Bermeja, no hubo plaza para mí. Pasé el examen como profesor de inglés en el año 2005, para empezar el año 2006. Lo pasé, luego lo pasé para ascender en el escalafón,
luego lo pasé como rector y volví a ascender en el escalafón. Entonces, y volví a ascender en el escalafón 2 veces. Entonces uno dice, entonces el problema no es que no somos todos los que tenemos el problema de comprensión lectora, es que son algunos que definitivamente no se han dedicado a cultivar la lectura como un ejercicio. Y obviamente las matemáticas, yo incluso en este momento, dándome cuenta, he dejado las matemáticas de lado y he perdido muchas habilidades con respecto a las matemáticas. Pues me arrepiento, pero voy a volver a retomar el trabajo y eso es muy, muy fácil porque cuando uno tiene la habilidad simplemente la desarrolla, pero me da culpa en ese sentido. Entonces, el aspecto, el aspecto internacional y el aspecto nacional tienen que estar coherentes. Educación gratuita. Se armó el escándalo porque una de las representantes a la Cámara por parte del Pacto Histórico dijo en su opinión personal, ojo, porque es que aquí estamos pensando, o en este país, los medios de manipulación, porque no los llamo medios de comunicación, eh, porque alguien opina, entonces convierten eso en una de las figuras literarias más hermosas que hay, que se llama el sinécdoque, eh, toman la parte por el todo. Entonces, como una persona, un representante de la Cámara, mujer, representante de la Cámara del Pacto Histórico, fíjense cómo atan los cabos, ¿no? Es que es mujer, es representante de la Cámara, es del Pacto Histórico, entonces, por consiguiente, todos los del Pacto Histórico piensan así. Y no todos los del Pacto Histórico pensamos así, y muchos menos los que pensamos del M19 o pensamos con filosofías M19. Ella dijo que obligar a un niño a ir al colegio, en una entrevista, que obligar a un niño a entrar a ir al colegio era un acto en contra del libre ejercicio de la personalidad, que son los derechos constitucionales, creo que es el 18 o 19 de la Constitución Nacional. Y están presentando un proyecto para decirle al padre de familia que, que no manden entonces al niño al colegio. Claro, esos son personas que todavía no han leído bien la Constitución Nacional cuando dice específicamente que la educación es obligatoria. Y si es obligatoria, pues hay que obligar al pelado a ir al colegio. Entonces es obligatoria, hay que obligar al pelado a ir al colegio. Entonces probablemente ese decreto o ese proyecto de ley se caiga porque contradice la Constitución Nacional y en el orden subordinante de las ideas y en el orden subordinante, perdón, de la normatividad legal, un decreto no está por encima de la Constitución Nacional, una ley no está por encima de la Constitución Nacional. Por consiguiente, si se quiere establecer esa ley, ese decreto, pues hay que hacer una modificación de la Constitución Nacional a través de un acto legislativo. Entonces, yo no creo que esa sea la posición de muchos de los, o de todas las personas que hacemos parte del pacto histórico. Simplemente es una persona que opina y que no conoce la Constitución, lamentablemente. Si eso está dentro del pacto histórico, que se supone que son académicos e intelectuales, ¿cómo serán los del Centro Democrático y otras vertientes que van allá simplemente a destruir las obras de arte porque le parecieron pecuecudas y llenas de pecueca las botas de las madres de la plaza? Pues obviamente el nivel cultural y el nivel académico pues no alcanza, no les da para poder comprender la dimensión de este aspecto. El otro aspecto con respecto a la educación es que la gratuidad, como le venía diciendo, empezó en el año 2010, pero anteriormente había que pagar. ¿Y por qué gratuidad? Pues que es que es lógico, la Constitución Nacional dice que es obligatorio, pues también es obligatorio para el Estado garantizar el servicio educativo. ¿Por qué debe ser gratuita? Porque el Estado debe garantizar la educación como derecho fundamental. Y si es un derecho fundamental y es un derecho superior de los niños, pues obligatoriamente hay que mandar el pelado al colegio. Otra de las contradicciones de ese proyecto de ley de una de nuestras compañeras del pacto histórico, que ojalá se arrepienta en donde quiera que vaya, en el cielo, en el infierno o en este mismo planeta Tierra, de haber pronunciado esas palabras porque han sido utilizadas en contra del pacto histórico, en contra del mismo presidente. El otro aspecto es el aspecto ya conceptual de la educación, que es que hay que entenderlo en tres niveles, diría yo, en tres niveles que son los niveles pedagógico, el nivel metodológico y el nivel didáctico, que ellos están interrelacionados, yo diría como una idea de acabalgamiento, porque tienen que ser coherentes los unos con los otros.
En esa medida no, absolutamente no podemos entender en la percepción del país desde el modelo pedagógico. Y pues obviamente, si no somos coherentes desde lo pedagógico hasta lo didáctico, pues obviamente ahí están las contradicciones y los grandes baches de la educación del país, porque mucho maestro no ha entendido esa coherencia, y si el maestro no entiende la coherencia, no la va a entender el padre de familia, y no la va a entender un político, no la va a entender un presentador, y no la va a entender nadie, porque no comprenden la coherencia que debe existir entre estas tres niveles, diría yo, del concepto del concepto de educación. Básicamente, en lo pedagógico hay que entender que lo pedagógico es lo filosófico, lo ideológico. Eso es lo pedagógico. Entonces, obviamente, si dentro de la percepción de la educación, lo ideológico es que dentro de lo ideológico hay que identificar algunas preguntas orientadoras para poder comprender cómo es que se puede eh, eh, interpretar la percepción de la educación en el país. Dentro de lo ideológico, entonces, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es la ideología que motiva la legislación colombiana y la educación del país? Una sola. Si ustedes leen todos los decretos, todas las leyes que están en el país, la educación, filosóficamente hablando, está basada en cuatro elementos, pero que es uno el más importante. Cuatro elementos que fueron dados por la UNESCO y que incluso el país los tiene, que son saber, ser, hacer y convivir. No las convivir de Álvaro Uribe, sino la habilidad de interactuar con el otro en los medios de comunicación, en la misma comunicación, en el acto locutivo y en el acto social. Entonces, pues obviamente, si ustedes ven el esquema de la filosofía, qué es lo que pretendemos, cuál es el tipo de ciudadano que queremos formar, pues obviamente queremos un ciudadano que sepa vivir con los otros. Y para vivir con los otros se necesita ser tolerante, pero no pendejo. Porque es que la tolerancia no es, ay, tolerancia es aguantarse al otro que venga a ponerle a uno reggaetón todo el día con toda su vulgaridad. Eso no se llama tolerante, se llama pendejo. Un ciudadano que sea capaz de ser solidario, es decir, que sea empático con el otro, que sienta dolor por el otro, lo que definitivamente Polo Polo nunca tuvo cuando arrancó las obras de arte, de las botas, de las madres de los 6.000, cuatro desaparecidos de los falsos positivos, más llamados falsos positivos. Ser empático, ser solidario significa específicamente tener la habilidad de ponerse en los pies del otro y decir, bueno, si tuvieron una dificultad, mire cómo están sufriendo, pero bueno, tenemos que ayudarlos, ponerse a ayudarles, no a destruir lo que se ha venido haciendo. Entonces, eso tiene que ver con la convivencia, con la solidaridad. Y me parece que en ese aspecto es donde falla más la educación. El trabajo en equipo. Lamentablemente en las escuelas, en los colegios, hemos percibido equivocadamente el concepto de competencia y hemos puesto a los estudiantes a competir. Y no es competir, eso de competir corresponde al modelo tradicional de la educación. La competencia es el desarrollo de las habilidades. Una competencia está donde se desarrolla la habilidad, eso es lo que significa básicamente. Entonces, trabajo en equipo, solidaridad, que son bases fundamentales para la convivencia. El ser tiene que ver con su ética y más la ética que con la moral. Porque es que la moral es de carácter individual. Por favor, leer todos los conceptos de moral que existen en la internet. No es sino que usted digite o dígalo en chat GPT. Dígale, ¿cuál es la diferencia? Escríbame un ensayo expositivo sobre la ética y la moral y estableciendo las diferencias y las relaciones con referencias y elementos, perdón, con referencias APA, de las más actualizadas. Y ChatGPT le explica eso con pastillitas. Yo se lo voy a explicar de la siguiente manera. La moral es la percepción que usted tiene de los valores de la sociedad. Son sus costumbres y cómo usted percibe esas costumbres y cómo
las pone en práctica, esa es su moral. Pero resulta que la moral colombiana es una doble moral. Nosotros tenemos doble moral. Tenemos una moral para nosotros, en la cual nosotros nos creemos perfectos. Y tenemos una moral para juzgar a los demás. Uno puede estar fornicando, pero echándole el ojo al vecino a ver si se está fornicando, porque la envidia de ver al otro que está pasando más bueno que uno, entonces, listo, vamos a echarle el chisme. La doble moral. La doble moral de comprender, no comprender que cuando alguien está realizando un acto ilícito, tiene que denunciarse ese acto ilícito. Así incluso uno ponga en riesgo su propia integridad personal. Como me ha tocado en muchas ocasiones ser desplazado porque uno realiza su trabajo coherentemente y hay unas personas a las que no les gusta y entonces lo amenazan, no le toca no salirse. Pero la moral tiene que llevar hacia algo muy específico y más universal que es la ética. La ética son los patrones universales, diría Kant. Me gusta mucho la filosofía kantiana. Diría Kant, uno debe administrarse uno debe administrarse como si uno fuera el administrador del país. Y desde una perspectiva kantiana, entonces uno debería realizar actos que permitan que la sociedad alcance su mayor desarrollo, independientemente si le toca a uno sacrificar su propio espíritu, su propia alma, su propio dinero, lo que sea, pero el ser humano debe comportarse con esa ética. Entonces, la ética son unos valores universales de seres humanos, que es lo que no ha querido comprender la OTAN, ni Israel, ni Ucrania, ni Siria, con Bashar al-Assad. Algunos aplauden, yo particularmente un régimen que duró 54 años no lo voy a defender. Y menos cuando uno en un régimen de 54 años no ve desarrollo social y no ve que se hayan construido carreteras y no ve que se haya generado un modelo educativo bueno y no ve que se haya desarrollado ni siquiera una percepción de país, porque hasta el ejército al medio apenas se vio sitiado, se pasó de bando. Eso, y ahí falta ya un concepto de nación, de pueblo. Entonces, en ese sentido, la ética, el ser, dentro del modelo educativo del país es más importante que la moral. Y máxime porque muchos aleluyos se la pasan diciendo que es que la moral y la religión son iguales. No, señores. La religión es el rito, la forma como usted se acerca a sus dioses. Unos se acercaban sacrificando los mejores guerreros en combate que eran capturados en combate, estoy hablando de los aztecas y los mayas. Entonces los mejores guerreros capturados del enemigo y que eran capturados, los sacrificaban en la tierra de sacrificio y les sacaban el corazón. Esa es una forma de acercarse a los dioses. Otros hacen pataleta en los templos, producto de la euforia colectiva, que está bien manipulada con esa música a altos niveles, altos procesos o altos decibeles. Eso genera un desequilibrio mental y entonces obviamente genera las pataletas y que le entró el Espíritu Santo. Ese es el rito. Otro dice, bébanse la sangre y el cuerpo en un acto antropofágico. Eh, Igual que si hubieran matado los aztecas y los mayas. Pero eso es, esa es el rito, la religión es el rito, esa no es la moral. Dentro de las religiones hay gentes que tienen doble moral también. Por eso incluso el gran maestro, el Señor Jesucristo decía, no le mire la paja que hay en el ojo ajeno, mírese la viga que atraviesa los dos suyos. Porque es que lo que le está diciendo ahí el Señor Jesucristo es, hombre, deje de criticar a los demás, mírese usted mismo. Es más, cuando el Señor Jesús iban a apedrear a la mujerzuela, él estaba escribiendo en el piso. Me gusta mucho porque ahí demuestra que el Señor Jesús sabía escribir, o sea que era culto, este, porque no todos los que escribimos, bueno, no todos los que escriben son cultos, sino todos los que escriben, no todos los cultos son escritores y tampoco no todos los escritores escriben bien o escribimos bien. Entonces, cuando el Señor iban a apedrear a la mujerzuela, ¿qué fue lo primero que dijo? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos? Se fueron, porque su moral se comparó con la ética.
Y la ética les dijo, uy, no, nuestros valores no corresponden, no somos superiores con nuestra moral, no somos superiores a una mujerzuela. Y yo no creo que alguien se crea superior a una mujerzuela. Además porque son muy bellas, las más antiguas las profesiones y la más, quizá más eh, vilipendiada, pero una de las profesiones que más le beneficia a la sociedad es la prostitución porque es el gran desahogo, la gran alcantarilla de la ciudad, de los pueblos. Pero terrible, nadie la apedreó porque se sintieron juzgados en su moral desde una perspectiva ética humana. Nadie debe matar a otro por una cosa que todos están haciendo, que es fornicar. Entonces, ese es el concepto de ser. El ser tiene que ver con la ética, más no con la moral. Porque si nos quedamos con la moral, cada uno dice, me importa un bledo, me importa un pepino, cómo piensan los demás. La moral, como es mi percepción del mundo, se convierte en mi verdad. Y yo quisiera que todos los demás se comportaran con mi verdad. Entonces, tarán, problema tan grande. Estaban dos elementos. Fíjese que esto es un equilibrio. Si usted lo percibe, esto es un equilibrio. Los dos elementos que llevamos son la convivencia, y lo convivencial y el ser. Es decir, lo humano. Ahora vamos a meternos a lo científico. Y lo científico está en dos elementos. En el hacer, ¿cierto? Y en el saber. Hacer podríamos determinarlo como la tecnología, la forma en cómo se aplica la ciencia. Y el saber es la ciencia en sí, los conocimientos que necesitamos para poder hacer. En esos cuatro pilares que se llaman los cuatro pilares de la educación, que plantearon un documento de la UNESCO, hágale por ahí más o menos de 20 años, si le digo un poquito más, eh, y que desde esa época estamos hablando de la calidad de la educación y que no hemos entendido y que seguimos repitiendo barbaridades, pues obviamente ese es el berrión de error, porque no conocemos, mucho profesor no conoce ni siquiera los derroteros, los decretos que conforman el sistema educativo que lo manda a él. Y como no lo conoce, pues va y dice barbaridades. Y si dice barbaridades, el que está viviendo el trabajo, el que vive haciendo ese trabajo, ¿cómo será aquellos que ni siquiera han hecho parte del sistema o hicieron parte del sistema solamente como víctimas del sistema porque fueron juzgados y les tiraron la primera piedra y muchos de ellos perdieron áreas y perdieron el año y recuperaron, etcétera, etcétera? Entonces, cuatro pilares de la educación, ¿cuáles son? Lo convivencial, el ser, el hacer y el saber. Saber son las teorías, los conceptos. El hacer es cómo se aplica esas teorías y conceptos dentro de un proceso educativo. Esa es la filosofía, la pedagogía del país. Así es que se debe enseñar en el país. Todas las clases, bajándolo ya al nivel didáctico, todas las clases deberían estar planeadas de esa manera. Es lo que no queremos entender muchos maestros. Todas las clases deben planearse de esa manera. Una actividad para el saber, una para el hacer, una para la convivencia y una para el ser. Y obviamente eso debe llevar al concepto de evaluación. Entonces la evaluación ya no va a ser, venga, le pongo un 1, un 5, o A, B, Z, Y, X, Y, o superior, o alto, bajo. No, la evaluación ya deja de ser eso. La evaluación se convierte en un proceso de aprendizaje de hasta que, no de aprendizaje, sino un proceso de identificación del desarrollo de las habilidades y de las competencias de los estudiantes y ese conocimiento que nosotros tenemos sobre la evaluación individual, que debe ser característica individual, pues obviamente nos debe permitir generar posibilidades de respuesta a las dificultades que individualmente cada uno tiene. Y eso es lo que no queremos hacer muchos de los maestros. Maestros no queremos trabajar el concepto de la individualidad y creemos que individualidad es individualismo. El individualismo lleva a la competencia, a la burla, al, al bullying que llaman ahora, al fracaso escolar, a la deserción escolar. No, ese no es el concepto de educación.
La individualidad significa conocer al individuo en sus habilidades y sus competencias y como maestros tenemos que generar desarrollos individuales para cada uno. Ah, yo sé que este señor se comporta de esta manera porque tiene esta forma de aprender. Y obviamente la evaluación entonces tiene obligatoriamente, tiene que pensarse como una evaluación formativa y no una evaluación sumativa. Y para que sea formativa, pues obviamente tiene que ser autoevaluación, coevaluación y heteroreflexión, evaluación. Autoevaluación, la que hace el estudiante sobre sí mismo. Coevaluación, la que hace un estudiante, un padre de familia, otro profesor, el mismo rector, el secretario de núcleo, el secretario de educación, el director de núcleo, el ministro de educación puede evaluar a un estudiante o el sistema educativo. Y la heteroevaluación es la que hace el maestro directamente y es donde más se ha arraigado el pensamiento pedagógico del docente cuando se cree todopoderoso y entonces entrega notas. Califica, voy a calificar en un acto calificativo, con el concepto del adjetivo calificativo. Entonces, cuando tenemos calificaciones, pues lo que ponemos es notas. Pero cuando tenemos evaluación, entendemos el proceso de desarrollo de la competencia y pensamos en planes de mejoramiento para que esa competencia del muchacho que está fallando se pueda desarrollar y alcance los niveles que queremos. Claro, eso es un súper trabajo, pero la mayoría de nosotros nos vamos por la parte fácil, que es explicar la clase, hacer unos 3 4 ejercicios para practicar el tema, porque ni siquiera es la clase, la gente se preocupa más por el tema, no por la habilidad, sino por el tema. Y después de explicar el tema, entonces hacemos 3 4 ejercicios, ponemos una rume tarea que lo hace el chat GPT o cualquier otra de las aplicaciones actuales, y luego nosotros nos llenamos de arrumes de trabajo para calificar lo que una computadora hizo y que no se va a equivocar. Y entonces nosotros decimos, es que nosotros trabajamos mucho, no, estamos trabajando mal. Y obviamente después de eso, entonces calificamos y asignamos una nota. No, la evaluación formativa es más, venga hijo, tú te estás equivocando en esto. Venga, yo te hago este proceso de recuperación, este proceso de mejoramiento y vamos a aprender, vamos a motivarte. Pero si ya definitivamente después de varios procesos de mejoramiento y el muchacho no aprende, entonces ya es otro factor el que está influyendo en el proceso de aprendizaje del muchacho, que puede ser barreras de aprendizaje o discapacidades. Y las barreras de aprendizaje pueden ser de tipo psicológico, de tipo social o cultural. Por eso es que nosotros hablamos de inclusión, porque es que a veces pensamos que incluir es solamente aquellos niños que tienen barreras de aprendizaje grandísimas, como son el síndrome de Down, no sé, afasia, dislexia, etcétera. No, no, una barrera de aprendizaje incluso puede ser la actitud que tuvo un maestro hace 20 años, hace 3 años, hace 2 años frente a un área, y ese le formó una barrera de aprendizaje y el muchacho no siguió aprendiendo matemáticas y siempre pierde matemáticas. Entonces, eso es una barrera de aprendizaje. Por eso hay que conocer es al individuo, no generar individualismo, sino conocer al individuo. Esa es la percepción filosófica a la cual nosotros tenemos que elevar la evaluación. La evaluación debe quedar en el nivel formativo. Eso es lo filosófico que dice la ley 115. Eso es lo filosófico que dicen todos los decretos reglamentarios, incluso el más reciente, que compiló toda la ley de educación, es el 1075 de 2015. Entonces, eso está ahí, eso es lo estructural, pero hay que entender el concepto de educación, incluso el concepto de evaluación. Y pues obviamente dentro de ese concepto filosófico ideal del país que nosotros tenemos, también tenemos que entender al individuo y por eso estamos hablando en el artículo primero de la ley 115, hoy por hoy, decreto 1075, dice, casi textualmente puedo citarlo, la educación es un proceso social, cultural e individual. Fíjense que ahí menciona 3 elementos. Social, la sociedad debe ayudar a construir la educación. La sociedad debe tener unos valores que hagan que el estudiante aprenda. Pero esta sociedad es poco exigente, esta sociedad admite el reggaetón. Entonces, ¿qué puede estarle enseñando la sociedad al individuo en su proceso formativo?
Es cultural, porque todo acto del ser humano, todo acto del ser humano es un acto cultural. O sea que la moral es un acto de la cultura. Entonces, un acto cultural, cepillarse los dientes con la mano izquierda, con la mano derecha, levantarse a las 7 de la mañana, trasnochar, beber los fines de semana o beber cuando tenga plata. Todos son actos culturales. Otra cosa es cómo los miramos o cómo los percibimos, desde qué perspectivas los criticamos. Son actos culturales. Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es que además de lo cultural y lo social es individual. Y cuando habla que la educación es un proceso individual, la ley 115 está diciendo que para que nos pongamos pilas, que entendamos que el individuo es diferente el uno del otro. Y como es individual, pues cada uno aprende a su ritmo y tiene un proceso de aprendizaje. Ritmo, esa es la velocidad con que alguien aprende. Y el proceso es cómo, qué es lo que sucede en su cabeza para que la persona aprenda. Y para comprender ese proceso de qué es lo que sucede en la cabeza, hay muchas teorías. Una de las teorías es el modelo tradicional conductista, que concibe el cerebro como una caja negra en el cual se mete una información y la saca, y el cerebro la saca. Es decir, le enseñamos la respuesta y luego le hacemos la pregunta sobre la respuesta y se supone que el estudiante debe responder lo que nosotros le enseñamos que deba responder a la pregunta que le dimos, para que quede algo enredado, pues. Pero la ley 115, la educación, no plantea en ningún momento que nosotros seamos estructuralistas, eh, que seamos tradicionalistas, sino que formemos la individualidad. Es decir, que comprendamos cómo cada uno de los niños aprende. Y eso se percibe mucho más fácilmente con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Yo quiero dejar hasta aquí la parte filosófica, la parte pedagógica, la parte ideal del país, porque aquí hay que bajarnos después a lo metodológico, que ya tendría yo que hablar que los modelos metodológicos, eh, y determinar qué es un modelo pedagógico para poder hablar del modelo pedagógico. Y pues obviamente tengo que parar aquí para que tengamos la capacidad de analizar lo que les estoy diciendo. Si me equivoco, por favor hágame la crítica. Si no entienden alguna terminología, por favor escriban. Pero básicamente esa es la percepción de el concepto de educación del país, de pedagogía del país. Está muy claro en los decretos. En el próximo video les leo algunos de los decretos literalmente para que ustedes puedan entender cómo es que vamos a pasar a la parte metodológica. Muchísimas gracias. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle a la campanita las notificaciones y hacerme los comentarios.